El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana el Standard & Poor's 500 ha tenido una pequeña subida. Sin embargo, esta pequeña subida se ha transformado en alcanzar nuevos niveles récords para este índice. Esos niveles récords han sido alcanzados, si no me equivoco, el día jueves nuevamente. Y bueno, el mercado sigue subiendo y están todos con una euforia importante en el mercado. Parece no importar mucho el tema de que posiblemente algunas acciones o la mayoría de las acciones estén sobrevaluadas, pero este camino hacia arriba sigue y continúa. Comparando el anterior viernes 14 de julio con este 21 de julio, el mercado ha llegado a subir 0.54%. No ha habido grandes novedades durante la semana, en realidad ni siquiera han habido noticias muy fuertes desde el punto de vista económico, ni geopolítico, en realidad de ningún tipo, ¿no? Las noticias no han sido todo muy tranquilo en realidad en la semana. Y los datos fundamentales que hemos conocido, ya como vamos a ver en el detalle, siguen mostrando un avance en la economía, lento, como les decía hace una semana, si no me equivoco, o algo así, que digamos a paso de caracol está avanzando la economía, pero bueno, está avanzando. Ya viendo los datos a más detalle, los datos que estábamos esperando conocer esta semana, empecemos con, por ejemplo, los que son los Housing Starts, ya hablando del tema de la construcción, ¿no? Los Housing Starts esperaban 1.160.000 y se han dado 1.215.000, algo mejor de lo esperado. Los Building Permits se esperaban 1.196.000 y se han dado 1.254.000, algo mejor también de lo esperado. Hablando ya de los datos de empleos, los reclamos iniciales, se esperaba 245.000, se han dado 233.000, mejor de lo esperado. Y básicamente son esos datos los más importantes, por lo menos desde mi punto de vista, que se han conocido en la semana. Pero nada tampoco que resaltar o destacar con demasiado énfasis, ¿no?, en lo que ha sucedido en la semana. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que otra vez el mercado se ha expandido bastante. La anterior semana había concluido la semana justamente con una vela sobre las bandas Bollinger. Hubo una pequeña retracción los primeros días, luego otra vez una subida donde la vela también terminó sobre la banda Bollinger. Y luego hubo una pequeña retracción los últimos 2 días otra vez digamos, de esta forma, otra vez se alejó un poco, se alejaron más bien las velas de las bandas Bollinger, de la banda superior en este caso. Hubo un tiempo donde el mercado se movió muy lateralmente, con bastante volatilidad intradía, si ustedes se acuerdan, ahí las bandas ya se juntaron, se acercaron bastante, la superior de la inferior. Sin embargo, ahora otra vez están bastante separadas, ¿no? Entonces, esto podría indicar que probablemente en algún momento puedan volver a juntarse. Eso significaría una pequeña retracción del mercado o un avance lateral también por un tiempo determinado. Pero por el momento están algo extendidas las bandas Bollinger. No, digamos, en un extremo de extendidas, pero sí están algo extendidas en este momento. En cuanto ya al análisis sentimental, el índice de miedo en el mercado realmente está otra vez en niveles bajísimos, históricos. La anterior semana el VIX había cerrado en 9.51, ahora hemos cerrado en 9.36, realmente un nivel muy bajo. La razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.84, ahora en 0.74, todavía más alcista. En realidad hay un sentimiento hacia la alza aparentemente todavía en el mercado. Y para complementar esto, el indicador que estamos analizando en las últimas semanas, que es el indicador de
miedo y avaricia de CNN Money, nos indica un nivel de avaricia, ¿no? Un nivel de 73 puntos que indica una avaricia. Ha crecido respecto a la anterior semana. La anterior semana habíamos cerrado en 64, en 64 puntos, digamos, este índice que indicaba avaricia. Ahora está muy cerca de estar en un nivel de extrema avaricia, lo cual podría suceder tranquilamente, podría suceder que lleguemos a un nivel de extrema avaricia, lo cual podría también, como les decía en algún otro análisis, podría indicarnos más bien el empezar a pensar en transacciones contrarias, ¿no? Es decir, cuando hay extrema avaricia hay que tener miedo, según el consejo de Warren Buffett. También, cuando todo el mundo es ambicioso, uno tiene que tener miedo o tener más bien precauciones, y cuando todo el mundo tiene miedo, más bien hay que ser agresivo y ambicioso. En cuanto a los anuncios de ganancias que se han conocido hasta el momento, del Standard & Poor's 500 han reportado 96 compañías, de las cuales el 72.92, casi 73%, han reportado con sorpresas positivas, con sorpresas buenas hacia el mercado. El 16.67% han reportado con sorpresas negativas, es decir, peor de lo que el mercado estaba esperando. Y el 10.42% han reportado básicamente alineado a lo que se esperaba que lo iban a hacer. Entonces, la tendencia, digamos, por el momento es muy buena. Más del 70% de compañías están reportando con sorpresas bastante positivas. Y si esta tendencia continúa, pues probablemente el mercado va a seguir subiendo y vamos a alcanzar nuevos niveles récords pronto. ¿Qué vamos a conocer la siguiente semana? Bueno, vamos a empezar a conocer datos del mercado inmobiliario, las ventas de casas existentes, vamos a conocer también datos sobre el Consumer Confidence, que es importante, las ventas de casas nuevas. Supuestamente la Federal Reserve debería decidir si sube o no sube las tasas también la siguiente semana, lo cual no creo que se dé, por lo menos por las últimas declaraciones de Janet Yellen. Si se acuerdan, más bien una de las declaraciones de Janet Yellen hizo que el mercado otra vez subiera, porque aparentemente dio a entender que no se iban o que se iba a bajar el ritmo más bien de las subidas de tasas. Así que no creo que suceda nada respecto a este tema. Luego, como siempre, vamos a conocer datos de empleo, los reclamos iniciales, vamos a conocer también un dato sobre el GDP o el PIB, que son bastante importantes también conocer, y hacia el final de la semana el Michigan Sentiment final, que también va a ser importante. Entonces, esta semana sí hay más información que podría impactar en el mercado, especialmente, digamos, el GDP probablemente, y el tema de la Federal Reserve. Pero en todo caso va a haber más información de la que tuvimos esta semana y podría verse afectado el mercado, impactado de acuerdo a esta información, de cómo vaya saliendo esta información. En cuanto a los anuncios de ganancias, grandes compañías van a hacer su anuncio, muchísimas compañías van a hacer su anuncio durante esta semana, pero yo he tratado de recuperar algunas que me parecen interesantes. Entre ellas está Alphabet o Google, McDonald's, Coca-Cola, Facebook, que es importante, Amazon, que también es un monstruo, Starbucks, etc. Entonces hay muchas compañías muy grandes que van a hacer su anuncio, y como les digo, si son buenos los anuncios, esto va a seguir disparando el mercado seguramente hacia arriba, y seguramente también vamos a ver probablemente nuevos niveles récords dentro del mercado. Bien, espero que les haya gustado el análisis de esta semana. Y a la semana siguiente seguramente vamos a tener algunas novedades interesantes, porque va a haber mucho más movimiento en cuanto a anuncios de ganancias y también en cuanto a datos fundamentales que se van a conocer en el mercado. Así que seguramente va a ser una semana algo más movida y más interesante de lo que fue esta. Gracias por ver este análisis y nos estaremos viendo en el siguiente.